Muy buen día para todos, o tardes ya, porque pues traté de hacer el en vivo, pero no se pudo. Algo falló hoy, no sé si era el internet o el computador. Entonces decidí grabar y subirlo más tarde. Buen día para todos los que me están acompañando hoy. Gracias por el tiempo que tomaron esta mañana para venir al servicio. Gracias por estar ahí siempre prestos a escuchar la palabra de Dios, a servir en la iglesia, escucharnos entre todos también. Saludos para todos los que se vayan a conectar más tarde en esta transmisión, ya pues será grabada. También gracias por el tiempo que se tomen para escucharla. Bueno, antes de empezar, voy a leerles una escritura de, pues, no sé si de introducción, pues de bienvenida, pero también de introducción. Está en el libro de Esdras. Voy a pedir el favor de que me acompañen en el capítulo 7 del libro de Esdras. Esdras capítulo 7. ¿Está por ahí? Listo. Vamos a ir hasta el versículo número 7. Esdras 7:7. Voy a leer una Reina Valera 1995. Bueno, la Biblia dice de la siguiente manera. En el séptimo año del rey Artajerjes, subieron también con él a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Este llegó a Jerusalén en el quinto mes del séptimo año del rey. El primer día del primer mes había dispuesto su partida de Babilonia y el primero del mes quinto llegaba a Jerusalén. La buena mano de Dios estaba con él, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El pueblo de Israel en este momento se encontraba disperso en el imperio. Acuérdense que primero los invadieron los asirios, luego los babilonios y ahora en este momento están los persas y están en el reinado del rey Artajerjes de Persia. Y Esdras ha tomado la decisión de volver a, pues la mano de Dios estuvo con ellos, van a reconstruir el templo de Jerusalén, van a volver a Jerusalén. Aníbal, buen día, ¿cómo está? Daisy, ¿cómo están? Bienvenidos. Sigan, sigan, siéntese. Donde mejor les parezca. Hola. Ahora los presento bien. ¿Y Daniela? Ah, bueno, ok, no importa. Entonces, estoy apenas dando la bienvenida, la introducción. Entonces, ¿qué pasaba? Que Esdras, Dios le dispuso en su corazón que no solamente reconstruyeran el templo, sino que adicional fuera a enseñarles al pueblo de Israel, les enseñara acerca de Dios, que les enseñara el camino. Entonces dice aquí, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla. Entonces él no solamente estudió la ley para ir a enseñarla, sino también para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Porque además de que esto de la reconstrucción del templo, fue la primera reconstrucción del templo, más que para reconstruir el templo, era para reconstruir la relación del pueblo de Israel con Dios. Esa era la intención. ¿Saben qué? Si quieren, háganse aquí adelante, tranquilos. Sí, aquí adelante. Era para reconstruir la relación que el pueblo había tenido alguna vez con Dios y que a causa de su pecado la habían perdido. ¿Listo? Entonces nosotros el día de hoy también vamos a disponer nuestro corazón para estudiar la ley de Dios, para estudiar la palabra de Dios, para cumplirla, pero también luego para poderla enseñar. ¿Listo? Entonces les voy a pedir el favor de que me acompañen en una oración y damos inicio. Cariñoso y buen Señor, te damos gracias por esta bella mañana, Padre mío, gracias por la visita, Señor. Ya hace días no tenemos visita, por Aníbal y por Daisy que vienen desde Puerto Gaitán, gracias Santísimo Rey. Por los demás hermanos que no han podido venir porque ya llevan tiempo viajando, Señor. Por favor, cuídalos, protégelos, guíalos para que su regreso
a Villavicencio pues sea acorde a tu voluntad, que puedan llegar bien, Santísimo Rey. Te ruego por favor entonces nos permitas aquí esta mañana aprender mucho de tu palabra, Santísimo Rey. Por favor, dame mucha sabiduría, mucho conocimiento. Dame las palabras, Señor, adecuadas para llevar el mensaje, para transmitirlo, Santísimo Rey. Y dispone el corazón de todos nosotros para poder entender, comprender y discernir tu palabra, Señor. Esto lo ponemos en las manos de tu Espíritu Santo para que sea quien nos guíe en esta mañana, en esta prédica, Santísimo Rey, en este tiempo contigo, Señor. Bendito seas tú, Señor, te oramos y agradecemos en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si sabían que John Álvaro y los chicos están por el Huila, Vilma está por allá por Girardot, Mercedes y Gustavo están por Bogotá, Carlitos pues anda trabajando, también Milena está ocupada, entonces por eso últimamente no hemos tenido la compañía de ellos, pero bueno, esperamos pronto podamos contar con ellos. También saludes a Norita, hace días no hablo con ella, no sé cómo siguió, voy a ver si ahorita más tarde le pego una llamada. Nosotros estamos trabajando una serie que se llama Guiados en Él y para Él. Y el tema de hoy se llama El Evangelio de Jesús. Fue el título que me recomendaron colocar, aunque pues yo creo que sería algo más como los siervos de Jesús, guiados por el Espíritu Santo para evangelizar, pero ya sería muy largo. Entonces vamos a ir a una escritura que está en el capítulo 8 del libro de Hechos. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, vamos a ir al versículo 26. Realmente los que hemos tomado la decisión de ser cristianos somos siervos de Jesús, movidos por el Espíritu Santo para anunciar su evangelio. Eso somos. Y vamos a ver qué pasó con uno de estos hermanos de los discípulos del primer siglo. En el capítulo 8 de Hechos, en el versículo 26, dice lo siguiente. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Versículo 29. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto y al pasar anunciaba el Evangelio en todas las ciudades para llegar a Cesarea. Aquí estamos viendo un evangelizador, a Felipe. Como les decía, no es el mismo Felipe el apóstol. Este es Felipe, un discípulo judío de habla griega, que fue elegido diácono más adelante. Fue un hombre que se convirtió al cristianismo. Como les dije, había sido elegido entre los 7 diáconos para administrar los recursos de la iglesia. Estaba contado junto con Esteban. Esteban ya había muerto. Pero luego de la muerte de Esteban, acuérdense en que hubo una revuelta y los cristianos fueron dispersados
por el imperio romano. Y Felipe fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y me parece curioso que íbamos a pensar que Felipe terminaría evangelizando y bautizando en medio de un desierto, ¿no? O sea, ¿quién iba a poner a pensar que Dios le dijera de aquí a mañana a uno, Carlos, necesito que escoja y arranque sus cositas y llevar ya para el desierto de la Tatacoa? No sé si alguno conoce el desierto de la Tatacoa. Eso es un desierto. O sea, no hay nada en lo más profundo, ¿no? Porque yo fui al desierto de la Tatacoa hace como unos 20 años. Me dice un amigo que fue hace poco, dice, no, Carlos, ahora hay balnearios, ahora hay restaurantes, hay cosas turísticas. Cuando yo fui, no había sino solamente cactus y puras piedras y arena, no había nada más, era un desierto. Pero aún si uno va a lo más profundo del desierto de la Tatacoa, no va a encontrar nada. Sería curioso que el Espíritu Santo lo moviera a uno y le dijera, váyase para allá que allá voy a evangelizar. ¿A quién? No lo sé. Pero en este caso, el Espíritu Santo mueve a Felipe, lo lleva al desierto y en el camino se encuentra a un personaje. Ah, es, es el Espíritu Santo que nos mueve. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a estos lugares, a lugares que uno ni siquiera se imaginaría. Y nos lleva para que llevemos el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús, el Evangelio. Nos lleva a lugares que nosotros ni nos imaginamos. Y aún allí en medio de la nada Dios puede evangelizar y Dios puede convertir. Y es importante porque ahorita se van a dar cuenta cuando les hable de algunos datos de Etiopía, lo que ha pasado en Etiopía acerca del cristianismo. Este funcionario etíope muy seguramente no viajaba solo, porque en aquella época era peligroso viajar por el desierto solo. Usted se exponía a bandas de saqueadores, de ladrones, de carroñeros que mataban por cualquier cosa, que robaban las pocas pertenencias que llevara una persona. Entonces debió llevar un séquito bien grande, este etíope. Tal vez llevaba guardias, guardaespaldas, no sé, pues era el funcionario más importante de la Candace de Etiopía. Además que era un alto funcionario, alguien con muy buena posición, con buena educación, porque sabía leer, ¿cierto? Y pues obviamente rico, porque iba leyendo un rollo del profeta Isaías y en esa época para tener usted un rollo tenía que ser una persona importante dentro de la religión judía o tener dinero, tener plata para poderlo tener. Solo las personas influyentes tenían estos rollos. Y era un hombre de buena educación, porque no solamente conocía su idioma, sino que imaginó que ese rollo o lo leía en griego, que era la Septuaginta, o lo leía en hebreo. Además que si iba a adorar en Jerusalén, pues debía saber comunicarse, entonces digamos que era un hombre que hablaba también el hebreo, es una persona bien educada. No dice dónde este etíope se había vuelto judío, que acuérdense que para ser judío había que nacer judío o adoptar las costumbres de los judíos. ¿Y qué era lo primero que había que hacer? La circuncisión. Pero este hombre era eunuco, ¿no? Una persona eunuca es el que le quitan todos sus miembros y sus testículos. O sea que, pues, qué circuncisión, ¿no? ¿Cierto? Pero sí es claro que en Etiopía, allá en Egipto, para esa época ya se conocía o ya se reconocía a Dios. Este funcionario había ido a adorar a Jerusalén, lo cual nos da a entender que tenía una profunda convicción de Dios y que conocía las escrituras. ¿Sí? Porque iba a adorar a Jerusalén. Pero a este hombre aún le faltaba algo. A pesar de que se había hecho judío, que iba por la religión judía y que iba a adorar a Jerusalén, le faltaba algo, la segunda parte de esa historia. Él conocía la primera y de hecho
Estaba leyendo Isaías y ahí estaba tratando de entender la segunda parte de ser un seguidor de Dios, porque hasta el momento parece que lo había entendido, pero se chocó con el libro de Isaías, no lograba entender. Y Dios, conociendo el corazón fiel de este hombre etíope que ni siquiera era judío, pues de nacimiento, envía a Felipe para que el conocimiento de Dios llegue a este hombre y sea completo. El etíope dice que estaba leyendo el profeta Isaías. Seguramente, y como era costumbre en aquella época, se leía en voz alta. Era la costumbre que tenían en esa época. Y entonces Felipe debió reconocer la lectura que llevaba el etíope. Al escucharla, el Espíritu Santo mueve a Felipe, se acerca, en el interior ve a este etíope que muy seguramente iba con más personas, llevaba guardias, como le decía, que lo protegieran, y Felipe pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y es que aunque el funcionario conocía de Dios y tenía fe en él, no sabía de Jesús, no sabía quién había sido Jesús, que era el mismo Dios que se había hecho carne. Entonces seguía un Dios, pero que no había conocido que se había hecho carne, ni tampoco tenía conocimiento de que había un Espíritu Santo. El etíope reconoce esa escritura de Isaías. ¿En qué escritura está ese? 53. Muy bien, vamos a ir allá. El etíope reconoce entonces la escritura de Isaías 53, no logra entender porque no sabe de quién se está hablando o de quién se está refiriendo. Entonces vamos a ir a Isaías capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6. ¿Listo? Bueno, dice así. Isaías 53, versículo 6 al 12 dice: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero. Como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impios su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pues póngase a pensar, como el etíope, te conoce a Dios, pero escucha hablar aquí de una persona que está haciendo unas cosas bastante extrañas. Porque dice, está hablando de un hombre que se está entregando a sí mismo por la salvación de muchos. Dice que va a ser golpeado, que va a sufrir y que lo está haciendo por amor. Entonces, imagínense en el etíope, pues, ¿quién será? Isaías, esto es de Isaías. ¿Será que Isaías está hablando de él mismo? ¿O Isaías está hablando de Elías o de Moisés? ¿De quién estará hablando Isaías? Porque aquí, si ustedes se dan cuenta, no dice el nombre. O sea, Isaías empieza la profecía y está hablando de un personaje que va a hacer unas cosas especiales, pero no está diciendo quién es. Los judíos sí sabían muy bien, el que era judío de nacimiento y que llevaba eso en su sangre, que se estaba refiriendo al Mesías, al ungido, pero no sabían tampoco
quién era ni cuándo era que éste iba a venir, ¿cierto? Y pues obviamente el etíope sí, mucho menos, sabía de quién se hablaba. Este hombre no reconocía de quién se hablaba, pero Dios había dispuesto a ofrecer la salvación no solo a los judíos, sino a toda la humanidad. Acuérdense que Felipe ya había estado en Samaria, ya había bautizado en Samaria. Independientemente, Dios salva del color de piel de la persona, de la raza, de la condición o posición económica que tenga la persona. De hecho, más adelante yo creo que el etíope tuvo que haber leído en el capítulo 56 de este mismo libro de Isaías. Vayamos allá. Isaías 56, versículo 3. Mire lo que dice Isaías 56, versículos 3 al 7, dice: que el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy un árbol seco, porque así dijo Jehová. A los eunucos que guarden mis sábados, que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre permanente que nunca será olvidado, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guarden el sábado para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y ya en Isaías, Dios estaba diciendo, la salvación no solamente va a ser para el pueblo judío. Está hablando de los eunucos, está hablando del resto de la humanidad. Y miren lo importante que le está diciendo, porque en esa época sí que era indispensable para una persona poder tener hijos. Hoy en día eso no es relevante. De hecho, si ustedes se dan cuenta, hoy en día, yo trabajo para una empresa que vende pañales, que fabrica pañales y vende pañales. Y algo que hemos visto en los últimos años en la empresa es que ya no vendemos pañales de la igual manera porque ya la gente no quiere tener hijos. Las personas tienen por ahí uno, máximo dos hijos, si hay caso tres. Las familias nuestras, en mi casa, mi madre tuvo 7 embarazos, 5 hijos vivos, ¿cierto? 2 no alcanzaron. Pero hay familias mucho más numerosas, familias de 10, 15, 20 personas. ¿Cierto? De hecho hay hombres que antiguamente hicieron tan buen trabajo que tenían no solo una esposa, tenían varias esposas en diferentes tiempos, a veces al mismo tiempo, ¿cierto? Pero antiguamente las familias eran numerosas y eran grandes, hoy en día no es relevante para las personas tener hijos. De hecho, prefieren tener un gato, un perro, o una tortuga, o ahí en el barrio hay una señora que tiene un marranito. ¿Cierto? Yo a veces lo veo y me da hambre de solo mirarlo. Pero entonces, para todos los pueblos Dios quiso ofrecer esa salvación, quiso llevar esa vida eterna, independientemente de la raza, del color de piel, de su posición económica, si era eunuco, si no era eunuco. No, lo importante para Dios es la salvación de la humanidad. Pero muchos no entienden cuando leen la Biblia de qué se trata, o ni siquiera han oído de ella. Muchas personas no han oído de ella. El eunuco pide que le explique de quién se habla en esa escritura. Está interesado en saberlo porque entiende que allí está el secreto para ser salvo y para alcanzar la eternidad. Por eso este hombre seguía a Dios. El Espíritu Santo toma a Felipe y comienza a evangelizar al etíope desde esa escritura en Isaías 53 y empieza a hablarle acerca de Jesucristo. Le está diciendo, ese Dios que tú sigues, ese Dios que tú vas y adoras a Jerusalén, ese Dios se hizo carne para que pudiera conocer nuestras necesidades de primera mano y pudiera vivir las tentaciones y enseñarnos a superarlas.
porque dice que Jesús fue tentado en todo lo mismo que nosotros. Y a todos supo Jesucristo responderle a esa tentación, acudiendo a la palabra de Dios, buscando en Dios los recursos para poder enfrentar ese pecado o los pecados. En consecuencia, el etíope cree y él mismo reconoce que la única manera para lograr la salvación y la eternidad es confesando su pecado, arrepintiéndose de ellos y bautizándose. Por eso le dice a Felipe, mira, allá hay agua, ¿qué me detiene a bautizarme? Yo creo en Jesús, que es el Hijo de Dios. Muy seguramente en el camino ya había confesado, ya se había arrepentido, pues Felipe, pues no, yo no le veo ningún problema, pues bauticémoslo. Y lo que hace este hombre es bautizarse para servirle a Dios, para que el Espíritu Santo viniera a él y le diera la misma fuerza y el mismo poder y los mismos argumentos que le dio a Felipe para ir a evangelizar. Y en el desierto, ¿no? El gozo del eunuco es impresionante porque recibió el Espíritu Santo, la salvación y la eternidad. Yo sí cuento con que este personaje eunuco, este funcionario etíope, al igual que Felipe, haya sido un siervo de Dios, de Jesucristo, que luego haya sido movido por el Espíritu Santo para anunciar el Evangelio en Etiopía. Y entonces yo me tomé el trabajo de averiguar algunas cositas. En la actualidad, Etiopía tiene más o menos, aproximadamente, tiene 129 millones de habitantes. ¿Cuántos tiene Colombia? Como 50. Esos tienen aproximadamente 129 millones mal contados. 129 millones. En la actualidad, Etiopía tiene 36 millones de cristianos ortodoxos. 36 millones de personas cristianas. Eso es el 61,56% que profesan la fe cristiana. La segunda religión, adivinen cuál es. El Islam. Es el Islam. Los musulmanes. Con un 34,4% de la población que siguen esta religión. Eso nos da más o menos un 96% de la población profesa el cristianismo y el islam. O sea que queda un 4% que profesa cualquier otra religión o ni siquiera no creen en nada. El total de personas que son cristianas que no son cristianas, perdón, sumando los musulmanes y sumando los que creen en otras cosas o no creen en nada, es el 38,4%. Eso es mucha gente. Más o menos son como 49.500.000 personas. Más o menos Colombia. O sea que más o menos en Etiopía hay un país como Colombia que no se ha evangelizado, no saben nada, no creen en nada, no creen en Alá. Y de esas personas, aún de ese 61,56% que son cristianos, ¿cuántos tienen una sana doctrina? ¿Cuáles profesan un cristianismo sano? Allá habría que hacer otra cuenta. Ahora pensemos ya más en Colombia. Pensemos en nuestra nación. ¿Cuántos cristianos hay en Colombia? Contando la iglesia romana. Muchísimos. Somos 50 millones de personas. Colombia, si no estoy mal, es como el 90% profesa el cristianismo. Creo que más del 90% profesa el cristianismo, contando la iglesia romana. Hay un porcentaje muy pequeño que son gnósticos, que son budistas, que creen aquí también hay musulmanes, también el Islam está en Colombia. Pero aún de los que dicen ser cristianos, ¿cuántos tienen sanas doctrinas? Por ejemplo, veamos los testigos de Jehová, los mormones,
algunas sectas cristianas, como alguna que hubo en una época que era Creciendo en Gracia. Entonces, cuando empezamos a descartar todas esas personas, ¿cuántos realmente viven el cristianismo como el etíope hizo creyendo en el judaísmo, que iba, se pegaba ese viaje desde Etiopía, que eso es Egipto, hasta Jerusalén, que eso es la Franja de Gaza, allá en Palestina, ¿cierto? No sé, 2 meses de camino, y adorar a Dios y luego se regresaba otros 2 meses de camino, más o menos. Y esa fidelidad y ese corazón fue el que llevó a Dios a mandar a Felipe para que se entrevistara con el etíope y el etíope lograra conseguir lo que le hacía falta, a Jesús. Pero se necesitó de un siervo de Jesús que se dejara mover por el Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. Nosotros los que estamos acá, los que están viéndonos allá desde la transmisión, algunos ya somos cristianos. Aquí la mayoría ya somos cristianos. Pero ¿somos siervos de Jesús que nos dejamos mover por el Espíritu Santo para ir a anunciar el Evangelio? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Sí estamos haciendo eso? ¿De qué lado estás? Cuando miramos la cantidad de cristianos, por lo menos en Etiopía, y los que no creen, y los que creen pero que creen y no están creyendo correctamente, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿Estamos del lugar que conocemos las Escrituras primero que todo? Y segundo, ¿salimos por el Espíritu Santo a anunciar el Evangelio? Entonces eso es una muy buena pregunta para que se puedan ustedes hacer esta semana en sus tiempos con Dios. Esta nación colombiana, ayer lo hablábamos, más que un líder político, necesita es un líder espiritual como Jesús, que se deje mover la nación por el Espíritu Santo. Uno mira los reinados de Israel y se da cuenta la diferencia en los liderazgos. Saúl, David, Salomón, Jeroboam y los que vinieron ahí para allá. ¿Y cómo se comportaba el pueblo con Dios cuando gobernaba Saúl? ¿Cómo se comportaba el pueblo con Dios cuando gobernaba David? ¿Cómo se comportaba el pueblo con Dios cuando gobernaba Salomón? ¿Cómo se comportaban cuando gobernaba Jeroboam o Roboam? ¿Cómo se comportaba cuando iban gobernando los otros? ¿Sí? ¿Cómo se comportaba el pueblo? En tiempo de Elías, había un rey que tenía una esposa, Jezabel. ¿Cómo se comportaba el pueblo con los sacerdotes de Dios? Los decapitaron a todos. Como 400 sacerdotes fueron decapitados. Otros los alcanzó a esconder Elías. Y Elías mismo tuvo que ir a esconderse a una cueva. Luego Dios lo trajo nuevamente hasta Israel y lo hizo confrontar a este rey y a su esposa, que le hizo traer a los sacerdotes de Baal. ¿Se acuerdan de esa historia? Que les dijo, bueno, aquí vamos a poner dos altares y vamos a sacrificar y vamos a pedirle a ustedes al Dios Baal y yo a mi Dios que haga llover candela y que queme el sacrificio. Y acuérdense que ahí estaban los sacerdotes de Baal que saltaban y se laceraban con cuchillas la lengua y el cuello y el cuerpo y el pecho y sangrentaban y pidiéndole a Baal que bajara fuego y quemara, y dice ahí que duraron todo un día haciendo eso y no cayó ni una gota de fuego. Y cuando le tocó el turno a Elías, lo que pidió Elías fue: échenle agua a la leña, échenle agua al altar, échenle agua por alrededor, échenle agua al sacrificio, llenen eso de agua. Y luego le dijo a Dios: Señor, por favor, puedes encender el sacrificio. Y dice que eso se consumió, se lamió el agua que había por todos lados.
Porque ese es el verdadero rey, ese es el verdadero Dios, ese es nuestro verdadero gobernante. No la izquierda, no la derecha, no el centro. Es Dios. Y nosotros somos siervos de ese rey. Nosotros somos siervos de ese gobernante. Estamos llamados a movernos por el Espíritu Santo para llevar esas buenas nuevas. No se quede con ustedes el mensaje. Ofrézcanlo. Empiecen por sus hogares, sus hijos, sus papás, sus hermanos, su familia. Que ofrezcan ese mensaje a los niños más pequeños, hay que enseñarles. Así con esos ojotes grandotes como me miran. A ellos porque ellos son el futuro. Ellos son los que van a llevar el evangelio más adelante, pero necesitan de siervos de Jesús que vivan las escrituras, que enseñen las escrituras, que nosotros seamos una Biblia andante. Cuando nos vean caminar, ve ahí va caminando una Biblia. Eso es lo que necesitamos ser. Y eso es lo que nos enseña esta escritura, tanto en el etíope como en Felipe. Porque 129 millones de habitantes y el 61.56% ya es cristiano. ¿Será que el etíope sí hizo algún trabajo? Pues claro, claro que el hombre se fue a hacer lo que tenía que hacer. Y Felipe dice ahí la escritura que después de eso, versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y al pasar anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. O sea, este man no perdió el tiempo, este no iba de vacaciones, este iba sirviéndole a Dios, este iba aprovechando esa diáspora cristiana que los habían esparcido por todo el imperio y se fue a llevar el mensaje de Jesucristo. Y lo logró porque Europa se evangelizó. ¿Sí? Entonces que nosotros podamos ser siervos de Jesús movidos por el Espíritu Santo para anunciar su evangelio. ¿Les parece? Listo, eso era todo lo que teníamos para el día de hoy. Espero que les haya podido servir. Si tienen alguna duda, ahorita al cerrar podemos preguntar o comentar. Si quieren comentar algo, los que están allá conectados, pues en los chats pueden escribir si tienen alguna duda y luego yo se la responderé. A los que están conectados, que tengan muy buen día, buen descanso y que la pasen rico. Nosotros aquí vamos a tomar la Santa Cena y la ofrenda, entonces voy a orar por eso, ¿vale? Cariñoso y buen Señor, te doy muchas gracias por este tiempo, te doy gracias por tu amor, por tu bondad, por tu compasión y misericordia, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos en familia, Dios, recordando, Santísimo Rey, que somos hijos tuyos gracias al sacrificio de tu Hijo Jesús. Que si tu Hijo Jesús no viene a la tierra, o sea, que tú no te encarnas en Jesús, no vienes a la tierra y no caminas con nosotros, si no nos enseñas, si no te subes en esa cruz, si no mueres por nuestros pecados, Señor, y no resucitas, nosotros no seríamos nada y no valdríamos para nada, Santísimo Rey. Pero eres tan compasivo y misericordioso que nos has dado otra oportunidad, Santísimo Rey, a través de ese sacrificio. Te ruego que por favor bendigas el vino que vamos a tomar a continuación, que es la representación de la sangre que derramó Jesucristo, para alabarnos de nuestra maldad y limpiarnos de nuestro pecado, Señor. También por favor bendice el pan, Dios, que representa el cuerpo de Jesús y su vida que fue entregada como pago para podernos adoptar, Santísimo Rey. Gracias por ese sacrificio, Señor. Que podamos tomar la Santa Cena con un corazón humilde y digno, Señor, aunque la dignidad no la da tu Espíritu Santo, porque nosotros no somos dignos, Padre. Pero en ti, en tu Espíritu, lo podemos alcanzar, Señor. También te ruego que por favor bendiga la ofrenda que se recoge, Señor, que sirve, por ejemplo, para poder tomar un salón como estos y poder estar tranquilos escuchando la palabra de Dios. Hasta los niños lo aprovechan, Santísimo Rey, para escuchar. Gracias, Santísimo Padre, que podamos dar con generosidad y con bondad, Padre. Te oro y doy gracias por todo, Señor, en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, allá que estén muy bien.